Estamos en el programa En Tiempos de COVID y contamos en esta ocasión con la presencia de Marcela Turati, una destacadísima periodista que ha sufrido una situación vergonzosa para este país, en donde la justicia parece al revés. En lugar de castigar a los que hacen tropelías, castigan a quienes investigan los delitos de los narcotraficantes. Marcela, junto con Ana Lorena Delgadillo y Mercedes Doretti, hicieron una investigación sobre la matanza de San Fernando, Tamaulipas, en 2011, en donde hubo 196 víctimas. Y ahora la Fiscalía General de la República las acusa a ellas o está tratando de investigarlas a ellas, a pesar de que hay un valioso, y creo que no leído, testimonio de 240,000 fojas. ¿A qué se debe este cambio de la Fiscalía General de la República desde tu punto de vista, mi querida Marcela Turati, que en lugar de que ustedes sean felicitadas por hacer esta investigación, ahora resulten o puedan resultar las víctimas de este asunto? Bueno, gracias por invitarme a tu programa. No, le agradecido soy yo. Aquí hay varias cosas que quiero contar un poquito antes. Sí. Cuando fue la masacre de las fosas, que llamamos las fosas de San Fernando, Sí. me tocó a mí ir por la revista Proceso y desde entonces, desde 2011, he estado investigando. Tengo un proyecto que se llama Más de 72, justo sobre masacres de migrantes. Ahora, Ana Lorena es una abogada, es la abogada de las víctimas de esas masacres, y Mercedes Doretti es del equipo argentino de antropología forense, que ellas dos firmaron, y otras organizaciones, con la PGR en 2013, una comisión forense para devolverle la identidad a esos cuerpos. Yo, por mi cuenta, en 2014 publicamos entre varios periodistas, en Periodistas de a Pie, un especial sobre los 72 migrantes, y en 2015 hicimos esta investigación para la revista Proceso, éramos varios periodistas, sobre las fosas, y ahí consignaba muchas irregularidades que cometió la PGR, como por ejemplo cremar cuerpos que no estaban totalmente identificados, posibles errores en las notificaciones que mandaban cuerpos equivocados a familias equivocadas, y una de las cosas que publiqué es que había una familia a la que la PGR le llamaba y le decía que no tenía información, ¿no? El ASEIDO, esta unidad, la de delincuencia organizada de la PGR, sí, donde se investigan este tipo de desapariciones, y no sabemos por qué se metieron al área de delincuencia organizada cuando deberían ser la de derechos humanos. Y de ahí pues me doy cuenta que en vez de avisarle que su hijo estaba en una fosa común que la misma PGR cavó y que lo echó a la fosa común, aun cuando tenía la identificación en el pantalón, que la PGR nunca le había dicho nada, ¿no? Entonces, lo que descubrimos años después, lo descubre la Fundación para la Justicia, porque gana un amparo después de muchos años para que le den los tomos que le corresponden a las víctimas de esas masacres, a las familias. Pues no le querían dar el tomo 221, no se lo querían dar, y cuando lo abre, empieza el tomo pues con una orden de tomar mis números telefónicos y los de ella y después los de Mimi Doretti también, y pedirle a las compañías telefónicas que digan en 2015 y parte de 2016 nuestra ubicación, los mensajes que recibimos, las llamadas, las ubicaciones, desde dónde y los domicilios. Eso por un lado. Luego piden que Servicios Periciales vea mi letra, o sea, como que haga un análisis de mi letra, y le piden a Cancillería que le dé los papeles con los que tramité mi pasaporte. Eso por otro lado. Y luego le mandan a la Policía Federal, a una unidad de investigación, que haga un cruce de toda la información, que vea cuáles son los contactos que más marco, que vea cuántas veces le llamé a la abogada o al equipo argentino, y eran los años de Ayotzinapa, ¿no? Cuando el equipo argentino pues justamente estaba en el proceso de desmontar la verdad histórica.
y al final hacen un cruce de coordenadas para ver los lugares donde podríamos habernos visto como en año y medio, y esas diligencias las hacen pidiendo a las telefónicas y a todos la información señalando que estamos investigadas por delincuencia organizada y secuestro. Hijo. No sabemos por qué ocultaron hasta ahorita esas tomos. Sí. O sea, la PGR ya es la FGR, según es autónoma. ¿Por qué ocultaron estos 3 años todavía estos tomos que estaban ahí? Los acaban de dar apenas. La investigación se queda abierta, pero hay algo muy grave. Además de que piden que se investiguen a las víctimas, pues que representa la fundación, ¿no? Para ver si realmente no sé si existen o no esas familias de víctimas. También estamos en el tomo, o sea, estamos en la investigación de la masacre junto con los Zetas. Y pues eso es muy peligroso, entonces no sabemos. Pues sí, porque las pueden a ustedes lastimar, si no es que matar. ¿Cómo es posible que den ese tipo de informaciones la Fiscalía General? Pero adelante, te interrumpimos, Marcela. Sí, o sea, son cosas pues muy graves. O sea, primero, pues es una amenaza al periodismo de investigación, ¿no? A quien investiga a las víctimas, a quien investiga cosas de derechos humanos, a la defensa de derechos humanos, porque estaban intimidando, por lo visto, a una abogada que se dedica a representar a víctimas, y les quitan a las víctimas el derecho a tener una abogada. Y Mercedes Doretti, del equipo argentino, representa un poco la ciencia forense independiente, porque ella estaba trabajando y sigue trabajando junto con PGR para identificar los cuerpos de las masacres de Cadereyta, las diferentes masacres de San Fernando, y en ese momento, mientras trabajaba con ellos, y todavía estaba siendo investigada por los mismos peritos con los que estaba teniendo en las mañanas, con los que estaba tratando de identificar los cuerpos. Ahora hay que recordar que ese mismo año, el 2016, pues es cuando detectan que yo, en el Pegasus Project, pues que yo también fui blanco de Pegasus, el malware meterse a mi celular. No sé si se logró, ¿no? Pero, o sea, me parece increíble, ¿no? Que en vez de investigar quiénes son los autores de esas masacres o de devolverle la identidad a las víctimas, desvían la investigación para investigar a quienes estábamos investigando y armar este asunto de delincuencia organizada, pues que sigue abierto. O sea, eso sigue abierto y no sabemos. Lo que estamos pidiendo es que se cierre, que se cancele ese tomo, que se borre, no sé, que se investigue a los ministerios públicos y a toda la trama criminal, porque hay muchos funcionarios que le llaman la atención, porque en los documentos abajo decía con copia directa a el subprocurador, en ese entonces Gustavo Salas, de delincuencia organizada, o con copia directa a un director de área de órdenes de aprehensión, o con copia directa al director de secuestros, o persona investigada ahorita por Ayotzinapa. Y están en esta trama criminal gente que está señalada porque en Ayotzinapa inventaron declaraciones, torturaron gente y demás. Sí, lo sabemos ahora. Siguen en la fiscalía, eso es también muy peligroso. O sea, siguen la mayoría en sus cargos y ahí están en esa área y no sabemos. Bueno, pues no sé, es muy complicado esto es muy duro, ¿no? Pero entonces quiere decir que lo que hemos escuchado, que se va a evitar toda una serie de excesos, de corrupciones, de abusos, no solamente contra la ciudadanía, sino incluso contra periodistas, defensores de derechos humanos y demás, pues no se hace, sino al contrario, se sigue un poco exponiendo, o un mucho, yo diría más que un poco, exponiendo a ustedes y a muchas otras personas que han contribuido a esclarecer los asesinatos en este país. ¿Por qué esta fiscalía sigue con esos personajes ahí metidos, no solamente en esa parte, sino en muchas otras que vemos? ¿Tú qué crees? En Ayotzinapa, no sé si recuerdas, ahora que fue el aniversario, que Vidulfo, el abogado, ¿no? Vidulfo Rosales, sí.
del Centro de Derechos Humanos Lachi Nolan, que es abogado y representante de las víctimas, ¿no? De las familias de los 43, él señalaba muy duramente que hay una facción de PGR que está enquistada y que es la gente que viene de los sexenios anteriores que están bloqueando el caso. Decía de eso el ejército, ¿no? Era un llamado muy fuerte porque decía, siguen los mismos que están ahí y siguen bloqueando el caso. Entonces, pues no vemos que haya habido esta renovación. O sea, se había intentado quitar a desaparecer a la subprocuraduría, que ahora es la fiscalía, ¿no? Que se dedica a delincuencia organizada, pero con los cambios que hizo Hertz, ahora pues volvió a revivir y bueno, ahí están. Lo único es que o sea, habría que investigar. Ahora en Ayotzinapa ya también el fiscal Omar Gómez, ¿no? Dijo que pidió que se investigara a los peritos y a los ministerios públicos que participaron en el montaje de la verdad histórica, y yo creo que también deberían de investigar pues también la gente que ha estado desviando las investigaciones en los casos de las masacres de migrantes como esta. De San Fernando, sí. Y entonces querría decir esto, es una presunción que yo hago, Marcela Turati, que pues no hay cambios realmente en el país en muchos sectores, empezando por la justicia, porque acabo de ver esta serie en Netflix de Duda Razonable que viene desde Presunto Culpable, y pues vemos que se enjuicia a los inocentes y se protege a los culpables. ¿Crees que seguimos por esa ruta a pesar de todo lo que se diga en muchas cuestiones como la fiscalía o en otros terrenos? Sí, yo creo que la impunidad sigue intacta, ¿no? Los mecanismos de impunidad siguen intactos. No vimos, por ejemplo, en el caso de Pegasus, también ya lo decíamos los periodistas, no hemos visto que haya habido una depuración, o no nos han informado que haya habido una depuración de funcionarios pues que participaron también en estas tramas. Todo es muy opaco, ¿no? Entonces, si ellos mismos son los que se tienen que investigar, es muy difícil. Y bueno, y lo vemos todo el tiempo cuando cada vez que desaparece, no sé, una persona, era parte de lo que nos indignaba, o sea, de este tema de, caray, a nosotras en los oficios, decían estos oficios en calidad de extraurgente y de confidencialidad, confidencial, en 24 horas necesitamos sus llamadas, sus mensajes, todo lo que tengan de ellas. Y en cambio, cuando desaparece alguien, una diligencia solo para ver la sábana de llamadas puede tardar semanas, si no es que meses. Y eso ayudaría a identificar, a ubicar dónde está actualmente una persona que está siendo reportada como desaparecida. Claro. Entonces no tienen la misma prisa ni siquiera usan, no sé, o sea, como este muchacho al que lo tiraron a la fosa común, aún con una identificación en su pantalón, sin poder llamarle a su mamá y avisarle que ahí estaba, o sea, que pasara, o decirle que le iban a hacer pruebas de ADN, ¿no? O sea, tengo 4 años que llegara el EAF, que hicieran comisión forense, pues para empezar a echarle luz a esas fosas. Entonces, pues vemos que no hay, pues que en temas de justicia nos siguen debiendo mucho, y lo vemos, bueno, diariamente. Y el tema de la impunidad, no vemos que haya casos, yo lo digo pensando en los periodistas asesinados, ¿no? Sí. La Fiscalía de Libertad de Expresión, ¿no? Dedicada a los delitos para libertad de expresión. Tiene, no sé, o sea, 95%, si mucho, en resolución de homicidios. Digo, de no resolución, en impunidad. Sí, yo creo que es hasta más, discúlpame. Pero 99, ¿no? 98. Sí, entre 98 y 99. E incluso algunos periodistas los han matado con sus guardaespaldas. Claro, en el mecanismo de protección a periodistas. ¿Qué es esto, no? ¿Cómo ves esa situación? Porque, bueno, el señor Alejandro Encinas, al que yo lo conozco hace muchos años y le tengo respeto, pero pues vemos que ese mecanismo para la protección de periodistas pues no sirve realmente. Los botones de pánico son totalmente sin utilidad. La protección a los periodistas cuando les ponen algunos guardaespaldas, etcétera, no sirve. Y hay
muchos casos, incluso aquí el de Rubén Espinosa en el Distrito Federal, ya no vayamos en los estados donde todavía hay más peligro, que no se han podido ni siquiera resolver. ¿Cómo ves esa circunstancia para los periodistas que estamos metidos haciendo en ocasiones alguna investigación? Mi querida Marcela Turati, tú que has hecho mucha con las periodistas de a pie. Es súper preocupante porque ahora que me pasó todo esto y pues que sigo investigando esas mismas fosas y que eso, o sea, aunque el tema parece que es viejo, o sea, y que pasó en 2016, pero si sigue abierta y no sabemos qué tienen los demás tomos y con las investigaciones todavía abiertas sobre ese caso, había periodistas que me decían, oye, ¿te vas a coger al mecanismo? No, ¿verdad? Porque no sirve. Entonces esa es la percepción que tenemos los periodistas y no solo eso, es una mera percepción. He hablado con periodistas que están en el mecanismo. La semana pasada tuve una llamada con un periodista de un estado que no voy a decir, pero que salió, salió del país, regresó hace poco y me dice, oye, me están siguiendo unas personas acá donde vivo. Y le dije, ¿ya hablaste del mecanismo? Y me dice, no me contestan. Llevan varios días que no me contestan. Qué barbaridad. Sé que están rebasados, sé que los recursos son cada vez peores. Sí. Lo van a refundar, pero ya llevamos 3 años, o sea, 3 años. A los 3 años se dieron cuenta de que ese mecanismo no funciona, por Dios. O sea, y esto significa vidas de colegas, significa desplazamientos, significan tantas cosas, o sea, que no funcione y que sigamos simulando que funciona estos 3 años, pues sí es terrible. No, y sobresaltos para todos, porque tú que estás metida ahí, pero alguien que quisiera investigar una nueva cuestión, pues sabe que puede correr el peor de los riesgos. ¿Qué deberíamos hacer los periodistas para llamar la atención, aparte de esta denuncia que saldrá puntualmente en Radio Educación, Marcela Turati, para que la autoridad pues tenga un papel diferente y cuando menos mínimamente eficaz, yo diría, porque en efecto tú decías 95, y yo he visto cifras de 98, 99 de impunidad o de negligencia. ¿Qué tendríamos que hacer, Marcela Turati, según tu manera de ver las cosas, tú que estás en el ojo del huracán y que queremos apoyarte en todo lo que podamos? Muchas gracias. Pues yo también he pensado mucho, o sea, todo pasa y empieza por la impunidad, ¿no? La impunidad es una invitación a seguir asesinando, amenazando a periodistas, desapareciendo, porque no contamos nunca a los periodistas desaparecidos, pero hay más de 24 periodistas desaparecidos en este país. A ratos pienso que también debería de pasar por una comisión de la verdad sobre los asesinatos y no nada más asesinatos, bueno, los diferentes delitos contra periodistas para encontrar como por dónde está pasando la impunidad, quiénes son estas personas que cada vez vemos más. Eso la otra vez le oí comentar a una defensora, cada vez más este año son relacionados con funcionarios públicos, los asesinatos, ¿no? Sí. Ya lo sabíamos, pero ahora está más marcado. Habrá que ver también los ataques que se reciben desde las mañaneras, cómo están funcionando y qué papel tienen en que se atrevan cada vez más a meterse con la prensa, ¿no? O sea, como las amenazas, pues yo siento que las mañaneras tienen no sé si están siendo como una invitación a amenazar a periodistas, no sé. Pero bueno, yo pensaría una comisión de la verdad. También hay que recordar que se abrió un tribunal permanente de los pueblos, ¿no? Se abre el mes pasado en La Haya y va a analizar los casos de la impunidad en asesinatos de periodistas, de 3 periodistas, uno de Siria, uno de Bangladesh y uno de México, y es de Veracruz, Milo Huele, asesinado en 2011, empezando Duarte fue el primero, pero con él asesinan a otros varios periodistas. Entonces, no sé, o sea, pienso que esa también va a ser una oportunidad para echar vistazo internacional de por dónde está pasando la impunidad, qué está pasando en esos casos, y ojalá y tenga alguna repercusión y sí se puedan, pues no sé, puedan mejorarse la procuración de justicia, la prevención. También estamos prevenir. Tiene que haber estrategias que nos tocan a nosotros, pero no solo nosotros, o sea,
para prevenir muertes, amenazas, para empezar a ver, tiene que haber unos mecanismos para cuando uno empieza a ver que el ambiente se está enrareciendo en su municipio, ¿no? Pensando en lugares como Iguala o cualquier lugar de Veracruz, de Chihuahua, bueno, todo el país, ¿no? Está lleno de zonas de tensión. No sé, o sea, como que tiene que haber alertas tempranas para periodistas amenazados o para cuando se está enrareciendo el ambiente, porque a veces no hay amenazas, pero la mayoría de los periodistas sí fueron amenazados, de los periodistas asesinados, dicen que 8 de cada 10 han sido advertidos. Sí. De ahí hay que ver el ambiente de impunidad, ¿no? Yo pienso mucho, por ejemplo, en Javier Valdés, cuando decía, bueno, pues es un grupo criminal, pero yo sí pensaba, pues sí, una parte puede ser el grupo criminal directamente, pero si Javier no confiaba en el mecanismo, si Javier no quiso activar cosas, es por este clima de impunidad que sientes que nada te puede salvar y que lo que hagas pues está mal y que, no sé, o sea, sí siento que hay un clima de impunidad, de amenazas, de agresiones y también una decepción total del mecanismo, que eso va más allá y eso nos toca ver también este clima que se va construyendo para que un periodista pueda ser asesinado, ¿no? Pues les hacemos un llamado aquí, si quieren escucharlo bien, y si no, a la gente, que la Fiscalía, el mecanismo y todas las organizaciones que deberían de defender a los periodistas no lo hacen. Y te mandamos un gran abrazo, estaremos contigo. Si tienes algo más que decir, adelante, mi querida Marcela Turati, tú que siempre has luchado por la verdad, por la justicia y has investigado casos muy sensibles, pero que son indispensables para la democracia y la libertad en este país. Pues me gustaría decir que no hay que normalizar lo que está pasando y que no es que yo quiera llamar la atención a mi caso. Yo sí siento que algo está podrido en un país donde el periodista que debe dar la nota se convierte en la nota, ¿no? Y peor, o sea, si te involucran a la trama criminal que estás investigando y todos esta facilidad con la que usan figuras legales como la delincuencia organizada para espiar a un periodista más, yo digo Pegasus, o sea, esta es la pinza perfecta para que nadie pueda reservar a sus fuentes. Tenían 500 hojas mías de mis llamadas. De llamadas, de análisis, de contactos. ¿Quién puede entonces darle la reserva a una fuente, que es lo que los periodistas tenemos? Claro. Si la misma fiscalía, por un capricho de ego, no sé, o sea, porque estaba yo señalando delitos que cometieron, pues dijeron, no, ahora tienen que pagar por investigar esto, ¿no? Entonces habrá que ver esa trama. Pero este es un ataque al periodismo de investigación. O sea, que no se les tiene que hacer fácil usar esas figuras y usar la misma fiscalía para investigar a quienes investigan. Eso es muy grave. Pues te mandamos nuevamente un abrazo, estamos contigo y seguiremos tu caso, que es el caso de todos los que han caído, los que estamos aquí y los que pueden caer, y no hay que permitir que siga esta masacre contra los periodistas. Muchas gracias, Marcela Turati. Muy amable. Gracias a ti, gracias por todo tu trabajo todos estos años. Yo sé que desde Buen Día y yo creo desde antes has estado investigando, señalando, acompañando, marchando. Eso, la verdad es que abriste camino. Somos un poco más visibles, pero gracias al camino que tú abriste y tus colegas y que sigues abriendo con tus espacios, y mil gracias. No, gracias a ti y estamos contigo siempre, Marcela. Un gran abrazo. Hasta luego.